dar las gracias a la Biblioteca Pública de Salamanca, Casa de las Conchas, que hace esto posible, y a vosotros, lectores, que hacen esto real, ¿no? Porque la biblioteca facilita, pero sin vosotros esto no tiene sentido, no se haría. Como saben, este encuentro, Escrituras de hoy, lo que propone es reunir durante una tarde, una conversación distendida, dos autores que se dediquen realmente a la literatura. Hoy tenemos con nosotros a Luz Pichel y a Berta Dávila. Ellas fueron lecturas de descubierta, mundos que encontramos y que no nos esperábamos. Y eso es fantástico, ¿no? Hoy comentaba a Berta eso, cuando uno lee algo y se pregunta, pues ¿cómo me pasó esto por ahí y no lo conocía? Entonces les invito, porque es una verdadera sorpresa su trabajo, y Luz Pichel van a verlo porque vamos también a hablar, vamos a dar la obra de las dos, que es otro mundo, ¿no? Luz, decidiste crear Luz y crear ese otro mundo, ese otro lenguaje, no sé si podemos decir otra lengua, ¿no? Otra lengua, otro idioma, pero eso de arriesgar y decir, pues es esto que yo quiero hacer y vamos a ver qué pasa si lo hago. Y es impresionante cuando alguien se desprende de todas esas cosas y dice, pues voy a crear algo nuevo. Ahora vamos a sus biografías formales. Berta Dávila, de Santiago de Compostela, ella es novelista, poeta, ha ganado varios premios importantes, del cual se destaca el Premio Narrativa Breve de Repsol y el Premio Xerais, que quizás es el premio más importante de Galicia, no sé, o por lo menos de los más sonados. Es autora de Carrusel, el verdadero libro de Emma Ossa, no sé si lo digo bien, y después, más recientemente, las novelas Seres Queridos y La Herida Imaginaria, que están escritos en gallego y también traducidos al castellano, y en castellano se publican en Destino ambos. Luz Pichel es de Alén, Pontevedra, también tiene ya una larga trayectoria, muchos premios, entre los que se incluye Ciudad de Santa Cruz de la Palma, el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, un premio muy importante, y estos poemarios, los últimos, ¿no?, que te dieron quizás más a conocer, publicados en la Uña Rota, Aleanlen y Tú Existe, que hablaremos de ellos más detenidamente en esta conversación. Y este año queríamos que el tema que juntase a estos autores fuera el estar al margen, la periferia, y por algún motivo acabamos teniendo tres autores gallegos. Yo les pregunto si nacer en Galicia ya es de cierta forma estar en la periferia, tanto la geográfica como la literaria. Hola a todas y muchas gracias tanto a yo como a Nona, como a la biblioteca, por invitarme aquí a conversar con Luz, a la que no conocía en persona, así que es fantástico poder conocerla hoy aquí. Creo que se obvia algunas veces que la periferia es siempre algo que señala un centro, ¿no? Uno no se coloca en una periferia, no nace en una periferia, existen una serie de centros y hegemonías culturales, de mercado, económicas, lingüísticas, ¿no? Y esos centros resulta que señalan que lo que no está dentro de ellos es una periferia, ¿no? Que esos satélites orbitan alrededor, ¿no? Y no siempre orbitan alrededor. Y creo que al final hay una relación que tiene que ver para mí con las relaciones entre literaturas, ¿no? Quiero decir, yo me relaciono con la literatura española desde el afecto y con otras literaturas del mundo también, y no como con esas claves de poder, ¿no?, que son las que se establecen cuando hablamos de centro y periferia, ¿no? Y dejando al margen eso, sí creo que lo que es pequeño en sí mismo tiene como sus propios condicionantes y particularidades, pero también tiene mucho a favor, ¿no? Que es que en un sitio como Galicia a veces es posible eludir un poco algunas dinámicas, a lo mejor más de industria del libro, ¿no?, que como tenemos un mercado pequeño, pues no importa tanto. Todo es más personal y uno puede hacer de la necesidad virtud y escribir libros, como no van a tener millones de lectores, no inmediatamente tampoco aspiran, ¿no?, a eso, y eso tiene que ver
Quizás en literatura la poesía es un poquito periférica y desde el otro punto de vista hay escrituras que están más al margen que otras y que voluntariamente están al margen de otras. Y en ese sentido quizás lo que yo hago con la poesía está un poquito en un margen, pero es un margen fundamentalmente social, no geográfico, creo. En ese mundo gallego, ¿verdad que cuando leemos sobre vosotros, sobre vosotras, siempre encontramos la referencia a Galicia, ¿no? Es algo muy presente cuando les entrevistan. Bueno, ¿hay en vosotros la preocupación de seguir esa larga tradición gallega, ¿no? Literaria gallega, que puede empezar con una Rosalía de Castro, Coqueiro? Vamos, podríamos estar aquí, incluso los más jóvenes, ¿no? Si vosotros tienen esa preocupación de no solo escribir en gallego, ¿no? Pero escribir como gallegas. Si yo quiero hacer eso, yo creo que no, hay un impulso. Yo durante mucho tiempo escribí en castellano, pero cuando me decidí a escribir en gallego me di cuenta de que esa fuerza existía ahí y que qué bien hice que lo hice porque lo necesitaba. Pero no es que tenga como una intención de preservar algo, de continuar una tradición, yo no siento eso tanto. Yo creo que siempre escribimos desde lo que somos, ¿no? Siempre escribes desde un lugar, porque es muy difícil escribir desde ninguno, aunque sería como casi un sueño. Entonces es como un poco inevitable, ¿no? Asociarse o no a una tradición, ¿no? Pero entiendo muy bien lo que dices, porque no en un sentido como casi utilitario, ¿no? De escribir para salvar algo. Casi me parece algo inevitable, ¿no? Relacionarse con ese lugar. Si vemos las obras de Luz y de Berta, podemos decir que son muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que las unen, ¿no? Eso es lo bonito de la literatura, es que hay un universo de quehaceres tan diferentes, pero uno descubre que es literatura porque hay pequeñas señas esenciales que se repiten. Y una de ellas es vuestra relación con la palabra. Una de las cosas que había vivido era descubrir que hay una palabra cierta para cada emoción, cada situación, cada tema. De que son libros muy esenciales a la hora de la palabra, es decir, de encontrar la atmósfera correcta. Yo quería saber vuestra relación con las palabras. Hay una cita de John Dillon que es súper archiconocida, en la que habla de que de alguna manera las palabras te dicen lo que quieres contar y no lo que quieres contar impulsa la búsqueda de esas palabras, ¿no? Pero es mucho así. Y yo creo que al final el espacio de la imaginación, literatura, por ejemplo, es porque decimos lo que decimos, esa parte de misterio que tiene la escritura y que tiene las fórmulas lingüísticas que utilizas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, escribir en gallego para mí ha tenido mucho que ver con esto. O, por ejemplo, el hecho de que la palabra, el sin embargo en castellano, ¿no? Que no existe en gallego, bueno, no existe, no es correcto, ¿no? Claro, el sin embargo es utilísimo, entonces prescindir de eso sabiendo que existe es también como va construyendo tu manera de escribir de otra forma que creo que a lo mejor hablantes monolingües de otros idiomas que no conviven, ¿no? Pues tampoco tienen así estas peleas, ¿no? La lengua está antes que nosotras, entonces es la lengua la que te va soplando lo que tienes que hacer. Pero luego está el tema de las dos lenguas, y a mí me pasa lo contrario. Yo dejo que se hagan regalitos una a la otra, y también disfruto muchísimo con eso. ¿Eres de escribir, reescribir, probar? Sí, dar vueltas. Los poemas requieren mucha calma, mucho reposo. Y Berta, ¿cómo es tu cocina? Porque en esta última novela ya se ve en todo, pero esta me parece una estructura que aparentemente es sencilla, pero que está tan bien hilvanado, todas las historias se encuentran en algún punto, pero sin encuentros tampoco magníficos, ¿no? Que se van encontrando. ¿Cómo es hilvanar todo esto? Esta novela para mí fue bastante gozosa de escribir. Creo que todas lo son, porque a mí me pasa igual. Para mí escribir novelas es como una de las cosas buenas que se pueden hacer, ¿no? A pesar no, casi porque también es un esfuerzo y también es un proceso de trabajo y demás, pero es algo bueno. O sea, no entiendo la escritura como algo súper, como un proceso de sufrir, así, aunque
hay momentos también, ¿no? Bueno, de no saber qué hacer ya con determinadas cosas. Pero este libro fue muy gozoso de escribir por eso, porque yo quería hacer una novela. Bueno, la primera premisa era la idea de que hubiese un eclipse de sol al fondo, que es un eclipse solar total que pasará en el 2026 y que se podrá ver en la parte de Coruña. Y me parecía divertida la idea de toda la atención que concita ese eclipse, ¿no? Sobre un lugar que habitualmente no concita ninguno, y escribir unas protagonistas que están como en esa parte del mundo que no tienen ningún interés en todo lo que los demás quieren ver, pero eso es una premisa como que desaparece, ¿no? Era como... Y entonces fui construyendo el libro a partir de las masas de ese eclipse, ¿no? Una primera persona protagonista de alguna manera, ¿no? Que tuviese casi el volumen en la novela que tiene el sol, y luego las otras protagonistas como puerpecillos, más o menos, de manera que se hiciese como una estructura que parece descompensada en volumen, pero que está compensada en influencias, ¿no? Un poco sin que se acaben tocando y demás. Y eso me pareció muy estimulante de escribir. Entonces fui componiendo el libro. Y en ese sentido creo que la narrativa sí que requiere como un momento final. Para mí la poesía, hace muchísimo no publico poesía, pero es algo como que me voy encontrando y que luego me siento como a reunir, y a lo mejor por eso he dejado de hacer poesía, ¿no? Pero la narrativa sí requiere como ese momento final de continuar de alguna manera. Es interesante. Otra cosa que, surge en vuestras obras, en ambas, es esta idea de la forma, de la importancia de la forma, que se expresa de muchas maneras. Muy curioso, yo una cosa que les veo y creo que es bastante experimental, es lo aflorar de cosas sin importancia. Esto se hace conscientemente. Ustedes tienen el objetivo de hacer una literatura de experiencias, de experimentar, probar cosas, o es, como tú decías, un impulso, todo eso viene de ahí del impulso. En mi caso hay una intención clara de estar en un lugar desde el punto de vista sociológico, que es estar con las gentes que más me recuerdan mis orígenes, y hay también una intención de desacralizar la poesía, de bajarla, Yo durante mucho tiempo no escribía, no publicaba, y no me planteaba ni siquiera publicar, porque yo pensaba que habiendo nacido allí y con aquella lengua, pues no, o sea, publicaba Antonio Machado, ¿no? Pero poesía yo. Entonces recuerdo que para mí fue un descubrimiento leer los primeros libros de Luisa Castro, ¿sí? Que ella tenía 17 cuando yo tenía 40, y yo dije, pero bueno, si esta niña, porque es una niña, que nació hija de marineros, yo soy hija de agricultores, pero es que ella es hija de marineros, y me habla de la sardina, y me habla de la robaliza, y todo esto, y cuenta las historias de la niña en el pueblo, porque yo no voy a hacerlo, ¿no? Entonces ya no era solo Antonio Machado García Lorca, era esa chavala que se llama Luisa Castro y que escribía maravillas, porque tanto Galeas y Galeas como los versos de Eunuco para mí fueron el gran empujón. Entonces yo me propuse toda la vida bajar la poesía a un terreno bajito, o sea, menos héroes, ¿verdad? Es más, estos son los verdaderos héroes, los que cultivan la patata y nos la dan de comer. Yo creo que las cosas que me interesa escribir, es que recuerdo un poema de una poeta argentina, que ahora no recuerdo quién era, pero bueno, el texto empezaba diciendo, son tan poquitas cosas sobre las que me gusta escribir. Y yo creo que tiene que ver con las cosas que me interesan, con mi manera de observar la realidad y el mundo desde que tengo memoria, ¿no? O sea, con las cosas que me asombran normalmente, o que me sorprenden, o a las que les presto atención y que observo, ¿no? A mí se me hace como muy raro cuando en la parte de recepción de los libros que me digan, te ha interesado otra vez como la familia o los vínculos afectivos o las cosas, ¿no? En mis libros siempre acabo viendo muchas cosas, muchos objetos pequeños o que no son solo estampas para mí, se están pasando acciones también, ¿no? Y
y digo, y aquí no me interesa. Claro, es que para mí es como una cosa muy natural. O sea, creo que son cuestiones que vertebran lo que yo observo, lo que me interesa y demás. Luego creo que en este libro sí que hay como un cierto interés por hablar del trabajo, como muy tangencial y muy sutil, ¿no? La idea de que me di cuenta en un momento dado de que no podía hablar como de las cosas que queremos soñar, ¿no? sin hablar de las condiciones materiales y demás. Ambas ahora hablaron de eso, de vuestras primeras obras, de lo que hacían. ¿Cómo conviven con esos primeros libros? Regular. Regular tirando. Sí, en mi caso es que ha habido como un corte muy claro cuando descubrí realmente desde dónde quería escribir con respecto a las lenguas. Es que pienso que he encontrado ese camino y que de ahí ya no es difícil que salga, ¿no? Entonces lo otro, hombre, les tengo mucho cariño, son mis primeros libritos y tal, pero ahora no los escribiría, creo. Sobre todo pienso que a lo mejor si fuese una autora que ya ha escrito muchísimo o que ya a lo mejor podría tener más distancia para ubicar cada cosa en su lugar y tal, pero para mí libros de hace 10 años, claro, o sea, no soy súper joven, pero 36 todavía es joven. Entonces, libros de hace como 15 años, ¿no? Libros del 2009, mis primeros libros, ¿no? Un librito de relatos, claro, ahora lo veo como algo que me queda muy lejos y que me da como mucha vergüenza, pero siempre, yo creo que siempre da un poco de vergüenza escribir, sobre todo cuando sale un libro, a mí me pasa siempre, no sé a ti. Sí, el momento en el que un libro sale es como el momento más frágil para mí, y encima como lo oculto, ¿no? Releo libros y digo, a ver, obviamente cambiaría, tal, he aprendido cosas, vas como sabiendo hacer, pero digo, vale, pues este libro es un libro de ese tiempo y tal, pero los de antes son como un poco tarde adolescentes y tal, entonces es como, bueno, ojalá desapareciese. Todo eso es verdad, pero ojo, porque no vaya a ser que nos esté pasando, como pasa con el último poema que hablábamos antes, ¿no? Que siempre pensamos que es el mejor, y luego pasa el tiempo y decimos, uy, ¿no? Claro, entonces falta tiempo. Claro, y sobre todo habría que volver a leerlos con ganas. No, es muy curioso. Yo creo que como bibliotecario, en este caso, siempre hago el juego de leer vuestras primeras obras, porque es muy interesante y se encuentran algunas pistas, como cosas que estaban ahí y que vendrían después, y no sé si ustedes las encuentran o no, pero hay como esta idea de hacer cierta arqueología de la escritura. Quería también hablar de otros agentes que son importantísimos para que el libro exista, que son vuestros editores. Quería saber eso, cuál es vuestra relación actualmente con vuestros editores y cómo llegaron estos editores. Están en editoras destacadas, tú en Xerais en Galicia y en castellano con Destino, y tú con Uña Rota. Vamos, tres editoras así fuertes. Yo en general siempre he tenido una relación como cordial con todos mis editores, incluso con algunos cariñosa, y creo que he tenido como bastante suerte. Todo el mundo tiene así esa experiencia siempre. Creo que, por ejemplo, el editor de mis novelas anteriores a estas, que fue un editor que ahora ya está jubilado, ¿no? Para mí fue una persona como de repente muy relevante, porque hacía esto que es hablar de tus textos como si fueses tú y dando por sentado que nadie se va a molestar, que creo que es una cosa muy importante también de un editor, ¿no? De ser capaz de tener una interlocución con alguien como si estuvieseis amasando el mismo pan, ¿no? Y les estamos a esto, ¿no? En general creo que son figuras bastante importantes, ¿no? Porque, bueno, también te devuelven ese feedback no del ojo ajeno, porque no son ajenos del todo, pero que, digamos, del lugar desde el que estás, en el lugar, y aprendes un poco también, creo, con el tiempo a saber si algo es bien o es mal. Y cuando he hecho también edición desde el otro lado con otra gente, intento como intervenir todo lo que pueda sin intervenir nada, ¿no? O sea, creo que también es una tarea de mi acompañamiento. Esa idea de que hay alguien al lado o hay alguien que está ahí es también muy necesaria en esos procesos de edición.
Mi editora de destino, que además es estupenda, la verdad, o sea, es una persona con la que siempre he estado muy cómoda trabajando, y entonces se produjo este momento de mi vida muy reciente. Pues la primera vez que pasó fue como en 2022, que es de repente ser editada a la vez en castellano, y con esta novela a la vez en castellano y en catalán. Entonces es como muy loco, porque nunca me había pasado, pero aquí las galeradas se cruzan, entonces de repente pues una revisión en castellano detecta unas repeticiones, ¿no? Y aunque sean lenguas diferentes, a veces una repetición es una repetición, entonces tienes que trasvasarla a lo demás, pero entonces viene una revisión que te hace cambiar una palabra, entonces te planteas llevarlo al otro también. Lees el texto el doble de veces, ¿no? Que ya se lee muchas veces el texto de una novela, creo que pues escribo súper corto, como para poder sobrevivir. Y esta vez en catalán, el traductor además es también un escritor que vive en Santiago, que es donde yo vivo, que es una persona que conozco mucho, entonces hicimos alguna sesión de trabajo conjunto, ¿no? Pero fue al final muy enriquecedor, ¿no? Como proceso, porque al final de todo, claro, pues al final no me gusta el libro, pues luego cuando sale y tarda un poco, ¿no? Pero sí que, bueno, sí que se relaciona, o la relación que hay entre las portadas, ¿no? Cuando llegan las propuestas, como que intento que siempre haya algo que a mí me las junte, como, ¿no? O sea, las tres tienen como un fondo levemente rosado. Pues yo diría que es una suerte muy grande, con la diferencia de que no es una gran editorial, es una editorial pobre, muy humilde. Que luego esa persona sea un compañero, pero un compañero de verdad, o sea, y un trabajador incansable. Se va a todas las ferias del mundo con una maleta donde lleva libros de todas las personas a las que edita. Se pasa conmigo una semana entera en Alén con cada libro. A mí me parece siempre interesante hablar de los editores porque ellos hacen posible Claro. también esto. Hay dos mundos que hacen que exista el libro. Uno es el editor y otro es el lector. Sin lector tampoco hay. Cogiendo eso que acaba de decir y ahora hablando con vosotras, pero como lectoras, y ya que estamos en una biblioteca, y así creo que es una buena forma de cerrar por lo menos esta entrevista. Si alguien después quiere preguntar algo, pues gustosamente, pero como lectoras, recomiéndenos un libro, ¿no? Mi tentación es irme a las amigas, pero no por nada, sino porque creo que ahora mismo son las mejores poetas, es que son muy buenas. Entonces no puedo no recomendarlas. El último libro de Ángela Segovia, no sé qué, de la mejor, es que me lo llevé a casa anteayer. Pero es una preciosidad, he empezado a leerlo y me encanta. Y bueno, hay un libro también de hace muy poco, que es el de Guadalupe Grande, Jarrón y Tempestad, editado póstumo. Ella trabajó en ese libro hasta el día antes de morirse, en 2021. Y entre los amigos pues, se hizo posible que saliera editado también en La Uña Rota. Y es otro librazo de poesía inmenso, ¿eh? Pero para no hablar de amigas nada más, para mí hay un libro que pertenece a otros mundos, uno de Peter Hanke, que me acompañará siempre, y que siempre que me hacéis esa pregunta aparece ese libro, luego es por algo, y se titulaba A la duración, o Poema a la duración. Creo que al final, como esta pregunta siempre es súper difícil, y sí. También esa de como, ¿qué referentes tienes? Porque para mí cambiarían casi de una semana a otra. Claro, que a veces te entusiasmas con una autora y claro, no dura siempre, porque si no, no podrías salir a la calle y hacer tu vida, ¿no? Pero creo que siempre intentamos como hacer un dibujo de lo que nos gusta leer, por un lado, y por otro lado, a la hora de recomendar un libro, importa mucho a quién se lo recomienda. Fundamentalmente es casi todo, ¿no? Y recuerdo así como mis últimos 2 momentos álgidos con 2 libros y 2 autoras fueron hace poco, con una novela que acaba de publicar Alfa de Cali, Historia de una terraza, de Hilary Leichter, que me pareció sensacional. Me pareció de este tipo de novelas que dices,
¿no? Además, escribía un montón de gente diciendo: esta novela necesito que la leas. Entre ellos a Ismael Ramos, que vendrá mañana, que espero que la haya leído. Y luego tuve una época el año pasado, también por estas fechas, en la que tuve como una fiebre, entonces leí todo lo que había escrito Cliff Kigan. Empecé con pequeñas cosas como esas y empecé a leer todo lo demás, ¿no? Foster y también los libros de cuentos, que tiene unos libros de cuentos muy, muy interesantes y que además traduciremos dentro de poco uno de ellos al gallego, que era como algo que me apetece un montón. Y creo que en general siempre he leído como muchas autoras americanas, mujeres, no sé por qué. Tampoco es lo que recomendaría, pero siempre las he leído como con muchísima devoción, tanto pues eso, todo este libro de cuentos reunidos o cuentos escogidos de Joy Williams, que son casi todos los que he escrito, y hay que ser como buena para conseguir eso, y otras muchas autoras como de relato corto que son súper precisas con el lenguaje, que tienen como estas frases que parecen como una piscina, ¿sabes? Esa vibe que te da una piscina de algo que está como limpio y creo que es sugerente también. Luego, autoras de Galicia, una autora que recomendaría, pero que ya es súper conocida también, es Alba Cid, que es una poeta extraordinaria, fue Premio Nacional de Poesía Joven, y creo que es una de las poetas más deslumbrantes que yo he leído en los últimos años. Hablando, perdón, de poetas, de escritoras, mejor hispanoamericanas, bueno, yo soy muy devota del movimiento Language americano, y ahí hay un libro que yo creo que dicen que es el que ha sido más leído dentro de lo que es el movimiento Language, que es My Life, de Lynn Heginian, que ha sido traducido al español, pero con muy mala pata. Lo tradujo Esteban Pujals, que creo que es una de las personas que mejor conoce este movimiento en España, pero a los 2 días de ser editado quebró la editorial, se fue al garete. Total, que ese libro yo creo que está inencontrable, pero a lo mejor en las bibliotecas hay algún ejemplar. Es un libro, es una joyita que rompe por completo, es poético, muy poético. Como dijimos de otros, son voces que hay que conocerlas porque conforman muy bien lo que es la literatura en español, la literatura en gallego, y que hay que conocerlo porque descubren otros mundos, y es un poco esa idea inicial que tiene la literatura, encontrar otra cosa que aún no sabíamos que existía. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo quería comentar una cosilla, que es que cuando pusimos ese título de periferias y hablábamos ahí en el folletito de márgenes y tal, queríamos decir justamente esto que se dio aquí, esta literatura a la que no es tan fácil llegar. ¿No? O sea, que no es tan fácil de conocer, quiero decir. Bueno, pues la conoce la gente que está un poquito más metida, ¿no? Pero que es una literatura y una forma de verla y una forma de hablar que habéis tenido, que es otra manera de esa otra literatura que cuenta una historia así, sin más. No sé, eso es lo que queríamos quizá decir con periferia, esa literatura que no está ahí en el centro del gran objetivo, ¿no? Ya no sé, eso era un poquito lo que quería decir a propósito de ese título que tenemos de periferias. Les agradezco mucho, los esperamos mañana, mismo sitio, misma hora, para estar con Sara Marquinero, que está aquí, y también pertenece a esa otra literatura, esa periferia, esa literatura que no está en el foco, y Ismael Ramos, que también gallego, que fue esta coincidencia este año, que es un poeta y ahora también se dedica a la narrativa. Solo les tengo que dar las gracias a vosotros por venir, aquí esperamos mañana, y muy obrigado a todos.